La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Bueno, pues amigos, aquí estamos dispuestos como siempre en este tiempo de la empresa. Hoy cambiando un poquito de ubicación horaria, pues como una media hora más tarde, debido a la programación especial que hemos tenido regional hasta la 1 del mediodía. Estamos en directo, la 1:09, y como saben, siempre el primer martes de cada mes lo dedicamos a hablar precisamente en tono de tertulia de temas que tienen que ver con la economía. Así que vamos a saludar a Alberto, que una vez más nos acompaña. Bienvenido. Buenos días, como gracias. Socio de Ficolsa, y también Alberto Algara, que es otro de nuestros habituales en la tertulia. ¿Qué tal? Hola, Soki, buenos días. Bueno, pues vamos, últimamente, pues yo creo que afortunadamente se habla menos de la crisis, y bueno, yo creo que digo que afortunadamente porque yo creo que por mucho que hablemos de ello, nunca va a ser positivo que se hable de la crisis, porque en tono pesimista por lo menos. Pero hoy podemos hablar de las paradojas de la crisis, Alberto. Sí, las hay. Aunque la crisis tiene una gran realidad de partida enorme y cruel, que son los 3,5 millones de empleos que se ha llevado por delante. La crisis o la mala estructura empresarial o la mala estructura industrial que tenía el país. Pero en el fondo el gran drama, el que no se soluciona, es que la crisis, por muchas connotaciones que le demos, tiene un drama humano y es el primero de los dramas. Y eso quede dicho por delante. Y ese es el drama que hay que solucionar y es el que realmente hay que atacar, porque la sociedad sin el hombre no tiene mucho sentido y la economía sin el hombre tampoco. Así Pero es. bueno. Hombre, afortunadamente van viniendo en los últimos meses buenas noticias en el sentido del que el paro va bajando algo. Bien, es cierto que es la temporada estival, que son los mejores meses del año, pero siempre que se hable de que disminuye el paro, eso siempre es una buena noticia. Por supuesto que sí. Claro, la crisis, detrás de ese gran drama y de la gran solución que hay que intentar lograr, tiene paradojas, porque la crisis ha sido también, además de ese gran problema, la necesidad y la escasez agudiza el ingenio. Claro. Y agudiza el ingenio de todos. Y agudiza la necesidad, agudiza hasta la actitud que se tiene ante las cosas. Claro. Y claro, cuando hablamos de paradojas, hablamos de que la crisis nos ha hecho afinar el ingenio, y encuentras que, a pesar de ese drama que no me cansaré de repetir, ha habido factores positivos. Y factores positivos que ya las noticias nos hablan de ellos en muchas direcciones. Por ejemplo, está claro que 2 de cada 3 empresas, y es una encuesta que hizo la Asociación Española de Directivos, AED, y una encuesta que hicieron a directivos de casi todos los sectores de la economía, pues ellos, la conclusión de este estudio confirma que 2 de cada 3 empresas han ganado competitividad durante la crisis. Vaya, curioso, ¿no? No está mal, necesitamos una crisis para hacernos competitivos. Qué duro, ¿no? Estábamos dormidos en los laureles, claro, a lo mejor, ¿no? La abundancia, el exceso, y nos hace que no seamos a veces los analíticos y los austeros y los analistas también que tenemos que ser. Y es cierto, este estudio, que después de tratar los sectores más afectados de la crisis, que han sido construcción, los medios audiovisuales, infraestructuras, inmobiliario, consultoría, publicidad y marketing, seguros, en definitiva, pues después de tratar con estos sectores, sin embargo, hay un 28% de empresas de las encuestadas que han mejorado su facturación. O sea, que les ha ido mejor con la crisis. Han facturado un 28%, hemos dicho, del total mal, de la muestra. ¿Y qué han hecho? Pues realmente fijémonos en las medidas que han tomado estas empresas cuando valoraban eso. Primero, han aumentado la actividad inversora. Luego han contratado personal, menos mal. Han invertido en innovación. Han internacionalizado la empresa. O por lo menos han ampliado mercados, puesto que el nacional estaba bastante comprimido. Han reubicado las instalaciones productivas, han cambiado procesos, han incrementado la presencia en las redes sociales, han hecho más ofertas, mejores descuentos, política de precios, han lanzado nuevos productos y sobre todo servicios, cuidado, el gran mercado de los servicios. Y luego pues también han hecho alianzas con grandes empresas, con otras empresas. Fíjense, con este cóctel
algunas empresas, un 28%, han conseguido vender más. Bueno, cuando no sabemos dónde se podía vender más. Efectivamente, y hay, por ejemplo, de vez en cuando vemos de empresarios nuevos que han salido ideando nuevas fórmulas a través de Internet, por ejemplo, sí. Abriendo determinadas páginas, determinados portales que antes, pues a lo mejor, pues no había lugar a ello, pues porque tenían posibilidades de salir de la universidad y trabajar sobre la marcha con cualquier empresa. Se han hecho ellos empresarios a través de Internet. Que es una línea de los servicios que decimos. Ha habido empresas, iniciativas empresariales, muchas que tienen que ver con los muchos pocos, y va a llegar la expresión un tanto peyorativa, claro. Pero los muchos pocos, cuando la economía no es boyante, si llegas a muchos posibles consumidores que entienden que la unidad de consumo es muy pequeña y que no detrae dinero en cantidad importante de su renta, pues a los muchos pocos puede conseguir, como este es un producto interesante o curioso, de pronto tengas un cúmulo de muchos pocos que se convierta en mucha venta. Y de eso, de hecho, hay una revista de mucha difusión que ha sacado en su número actual además de hablar de la burbuja del emprendedor, que también se habla, también hablaba de todos los servicios, y quizá comentemos alguna semana algo aquí, de todos los servicios y muchos que han supuesto una actividad emprendedora con éxito. Ajá. Y muchísimos están vinculados a Internet, muchísimos a servicios de Internet. Es una vía. Sí, no hay duda de que la necesidad obliga y que también, como bien comentaba Alberto, hace que se agudice el ingenio. Y en ingenio los españoles precisamente no estamos mal, que no se nos olvide que muchos de los mejores publicistas del mundo son españoles. Así es. Y es verdad que muchas empresas se han visto obligadas a reinventarse. Y muchos profesionales que han salido de esas empresas han tenido que ser emprendedores y también se han tenido que reinventar y buscar nichos de mercado. Efectivamente, y todo eso es positivo. No cabe duda que es positivo porque dinamiza la economía, porque se gana en competitividad y como muy bien comenzabais esta exposición, son las paradojas de la crisis. Otra paradoja también, Alberto, es que han bajado las bajas laborales. Claro, esto es ahora la otra parte del asunto. Bueno, pues desde el año 2007 hasta el 2013 ha habido un considerable descenso del 45,6% de las bajas laborales por incapacidad temporal. Un 45,6%. O sea, la noticia era que las bajas laborales se desplomaban un 45,6% durante la crisis. Bien, es verdad que parece que ha incidido que el gobierno aprobó que en el régimen retributivo de la incapacidad transitoria de los funcionarios cambió el año 2012 y que puede haber incidido en esta cifra. Pero también es verdad que, claro, hay una defensa del puesto de trabajo. Yo no creo que un trabajador que esté muy mal vaya a trabajar porque muchos trabajos son físicos y hasta ni si podría trabajar, ¿no? Bueno, pero también es cierto que en el tema de los funcionarios sabéis que ha habido otro planteamiento desde la administración, sobre todo regional, en el sentido de que no cobran desde el primer día. Efectivamente, que es lo que ha ocurrido. Entonces, el parámetro, otra paradoja. Bueno, la paradoja de que hay empresas que ganan competitividad, menos bajas laborales, sí. Análisis de la contabilidad mucho más exhaustivo, se analizan los costes, lo vivimos en el despacho, al céntimo. Todo el mundo ha repasado sus gastos. Otra gran ventaja, lo hemos hablado aquí algunas veces. Sí. Claro, son paradojas de la necesidad y de que la abundancia suele ser mala compañera. Claro, hay gente que ha salido del mercado laboral estando asalariado y ha tenido que iniciar un trabajo como autónomo y ahí se cumple el viejo chiste, aquel que decía, Dios mío, dame salud, que no me ponga enfermo, y lo hizo autónomo. Bueno, pues, esa también puede ser otra de las causas. Y ya que estamos hablando de este tema, ¿ha habido alguna información ahí en el sentido de que se quería vincular el salario del trabajador con los resultados de la empresa? Bueno, la ha habido. De hecho, es una propuesta que vino en prensa y que el propio gobierno la tenía como propuesta la propia Secretaría de Estado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, todos los convenios se han revisado, o una gran parte de los convenios. Algunos han tenido el espectro de la reforma laboral detrás. Y claro, realmente no sería mala solución que las empresas ligaran los salarios a los beneficios. Claro,
recordemos que el Estatuto de los Trabajadores regula que en su artículo, no recuerdo si el 43, regula que el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores dice que los trabajadores tienen derecho a que los empresarios le proporcionen la misma obligación a los representantes de los trabajadores, la obligación que tienen que dar de información contable a los socios. Claro, si tuviéramos una buena información contable y se cumpliera esta normativa, lo lógico sería que las empresas que van bien hagan partícipe al trabajador de una mejora de la retribución, y las que no vayan bien no dependan de un convenio, dependan de cómo vayan. Pero para eso tiene que haber una buena contabilidad. Claro. Fundamental la claridad, ¿no? Y también tiene que haber menos economía sumergida, porque esa economía sumergida no está en las contabilidades, desgraciadamente. Cuando eso se corrigiera, no sería mala medida que los salarios estuvieran vinculados a los beneficios. Sí, a la productividad, en función de si la empresa va bien, reparta algún beneficio con los trabajadores, y cuando va mal, el trabajador esté ahí, ¿no? Claro, y que es una parte más del proceso productivo y es un medio fundamental de funcionamiento de la empresa y de su rendimiento. Pero claro, hace falta buena información real, clara, y buenos números, clara, y toda la información, y si no, no vale. Efectivamente. Bueno, un breve paréntesis antes de entrar en el siguiente tema, porque aquí tenemos a Rosa Alcázar, que se va a hacer eco de algunas noticias, como todas las semanas, en este programa de La Empresa. La Empresa. Resumen de últimas noticias. Pues se agilizan los trámites administrativos. Esto es importante. En este caso, aquellos trámites que necesiten de apoderados o representantes. Se agilizan a través de un sistema telemático de documentos públicos notariales. El secretario de Estado de Administraciones Públicas y el presidente del Consejo General del Notariado han firmado un convenio que permitirá la realización de trámites administrativos a través de apoderados o representantes de manera mucho más fácil y más segura para los ciudadanos. En consecuencia, los ciudadanos podrán iniciar procedimientos administrativos de manera electrónica o presencial, en nombre de otras personas físicas o jurídicas, sin necesidad de aportar una copia auténtica de la escritura de apoderamiento, tan solo proporcionando el código seguro de verificación asociado al documento en notaría. Bueno, pues también hay que hablar del salario medio español, al que está a la baja. Pues sí, en 2013 el salario medio español se situó en 1.634 euros mensuales, lo que supone un 0,3% menos que en 2012, siendo su primer descenso desde 1949. Desde 2008 la pérdida de poder adquisitivo acumulada es del 4,1%, pero excluyendo la revalorización de los salarios en 2009, se acumula una pérdida del poder adquisitivo del 7,3% en los 4 años. Bueno, y hablemos de empleo. Pues la tarifa plana de 100 euros de cotización a la Seguridad Social ha creado 68.621 contratos indefinidos desde que entró en vigor el pasado 25 de febrero, según ha explicado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. Esta medida se aplicará durante 24 meses para los contratos que se formalicen antes del 31 de diciembre de este año y podrá ser prorrogada durante 12 meses más, con una reducción del 50% para empresas que cuenten con menos de 10 empleados. Bueno, pues vamos a retomar nuestra tertulia, porque hay otros temas que tenemos en cartera, y es concretamente Hacienda rectifica y prohíbe la barra libre de morosidad en obras públicas. Sí, afortunadamente lo ha hecho, porque curiosamente el año pasado, como sabéis, en febrero de 2013, la Administración se vio obligada a pagar con 30 días, porque lo que hizo el gobierno actual fue adherirse a los plazos de morosidad que hay en Europa. Bueno, pues solo 5 meses después, en julio del año 2013, aprobó un artículo en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el cual podían alargar, en caso de que así lo establezcan los pliegues de la licitación, el plazo de pago para certificar las obras. Eso hacía llevarse ya el pago a 60 días en vez de 30. Pero es que luego podía alargar en la práctica, sin límite alguno, el plazo para poder certificar esa obra. Claro, al final, por eso habla que en las obras públicas había una barra libre de morosidad.
Afortunadamente parece ser que van a rectificar, que van a anular esa ley de julio del año 2013, pero era una auténtica contradicción. O sea, pruebas por un lado el pago en 30 días y aquí lo alargabas. O sea, adaptaron la ley a sus necesidades. Viene a ser como aquella vieja historia de unos monjes japoneses que bueno, ellos mismos se autoimpusieron comer solamente pescado, productos que proviniesen del mar. Pero lo tenían complicado porque vivían en mitad del país, en mitad de la selva, y claro, allí lo único que había era jabalíes. Entonces, para solucionar el problema, lo que hicieron fue denominar al jabalí ballena silvestre. Y así, o sea que lo adaptaron a su necesidad. Lo de la administración pública más en o este menos caso, igual, más o menos lo mismo. Bueno, y vamos a referirnos también a esas cifras que desgraciadamente nos hacen mucho daño, ¿no? Porque han sido más de 50.000 familias las que han perdido sus viviendas en este tiempo de la crisis, pues porque no podían pagar la hipoteca, ¿no? Efectivamente, estamos hablando en este caso del año 2013. Ya han aparecido los datos, son un 11% más que el año anterior, y desgraciadamente han sido casi 50.000 familias las que han perdido sus viviendas por no poder pagarlas. Es algo que confiamos en que se vaya solucionando, que se vaya reduciendo conforme también salgamos de la crisis, pero la desgracia está ahí. No obstante, quiero enlazar esta noticia con una que pasa desapercibida para los grandes medios de comunicación, y es que según UNESPA, la patronal del seguro, hay sin embargo 2.400 familias que se libran al año también de ser desahuciados. ¿Por qué? Porque como todo el mundo sabemos, las hipotecas suelen estar ligadas a un seguro de vida. Sí. No lo obliga la ley realmente solo obliga a asegurar la vivienda, pero sí nos obligan las entidades donde las contratamos, yo creo que con buen criterio. Bueno, pues el año pasado hubo 2.400 fallecimientos que el seguro liquidó la hipoteca. Permitió que las familias no tuvieran que tener esa carga hipotecaria, efectivamente, ¿no? Porque el seguro se hacía cargo de ello. Efectivamente. Entonces, todos los años vienen a ser unas cifras parecidas, entre 2.300 y 2.500, y es algo también en que hay que resaltar, que al final eso vale para algo. Bueno, afortunadamente, ¿no? Porque a veces los seguros, cuando lo pagamos, pensamos que lo pagamos, pero en algunas ocasiones bien que nos libran de consecuencias peores. Por cierto, que últimamente también, ayer era noticia, ¿no?, que el gobierno ha dicho que va a poner en marcha de nuevo el plan PIBE, porque bien es cierto que la bajada de la venta de coches, junto con la venta de pisos, bajó muchísimo, y cuando pusieron de nuevo el plan PIBE en marcha, pues la gente se animó y se empezaron a comprar más vehículos. Yo creo que estas medidas, en el fondo, son positivas para el consumo de vehículos y para un sector del automóvil que, cuando se mueve, también repercute mucho, ¿no? Y que está subiendo sus cifras claramente. Y además, en marcas, los nuevos modelos están incidiendo bastante, y realmente el cómputo, si no recuerdo mal la estadística, es casi un 12, un 13% más de venta que el año pasado. Y muchas de ellas corresponden a fabricación de vehículos modelos que se han asignado a España como tal. O sea, que es una buena noticia el incremento de la fabricación de vehículos. Yo creo que este tipo de medidas apoya, pues, toda esa demanda potencial que se produce indirectamente. Ahí está el tema de los pisos, que cuando hablas con agencias inmobiliarias, pues un poco te dicen que están de aquella manera, que están los bancos intentando vender su producto. Hay muchas propiedades que no son de los bancos y que están quedándose un poco relegadas, ¿no?, por lo que está pasando, porque los bancos, a la hora de vender, lo que pretenden, lógicamente, es sacar las viviendas que ellos tienen primeramente, ¿no? También es cierto que han bajado mucho la vivienda y que hay ahora mismo oportunidades que no eran impensables hace algún tiempo. Por otra parte, hay gente que, claro, no pone en marcha una vivienda porque sabe que ahora llegan los oportunistas, los que quieren un chollo, ¿no? Y de, bueno, si no me es imprescindible deshacerme la vivienda, ¿cómo la voy a mal vender? Porque hay realmente gente que por la necesidad lo está haciendo, está mal vendiendo la vivienda, sí. mucho por debajo del coste que incluso podría tener, ¿no? O sea que vamos a ver si esto un poco se va arreglando. Esperemos que sí. La verdad es que el sector del automóvil siempre es muy indicativo a la hora de saber que algo se está moviendo, y está muy relacionado. El de la vivienda es más complejo por lo que todos conocemos, y es porque efectivamente en estos momentos
Las mayores inmobiliarias de este país son los bancos. Por cierto, mi mujer siempre me recuerda que yo lo decía en el año 2001, 2002, 2003, cuando estaba, que decía, las mayores inmobiliarias de este país serán los bancos. Y entonces estás loco, digo, ya verás. Y por desgracia no me equivoqué. Ese va a ser un sector más complejo, pero es verdad que hay buenas oportunidades y es verdad que también empieza a moverse el sector de la vivienda y la compra de vivienda, y eso es positivo, eso es muy positivo, sin duda alguna. La cuestión es que todavía las hipotecas están un poquito complicadas, ¿no? Porque a veces le dan hipoteca a quien la puede realmente pagar y tiene más incluso de lo que pide de hipoteca. Quien no tiene endeudamiento prácticamente y tiene un buen sueldo. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia. Ya saben, la empresa volverá el próximo martes a su hora habitual, la 1:20. Buenas tardes.